Carlos, ¿la primavera la sangre altera? La sangre, la cabeza, el pelo... Empezó fiambrera. Fiambrere. Fiambre. Fiam. Tupperware. ¡Boom! ¡Boom! Aquí estamos otra semana más desde Radio Spaichove en La Fiambrera, vuestro podcast de entrevistas para que os divirtáis en el día a día y aprendéis cosas nuevas cada día. Y como siempre, al otro lado del cristal, a los mandos de la Enterprise, el señor Fernando @Fresker. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis de nuevo otra vez en este podcast increíble, maravilloso, espectacular? Fiambrera, ya sabéis, lo ha dicho Carlos, @Carlos en Twitter. No es Carmax en Twitter. ¿Con dos as en las dos as? En las dos as, en efecto. Un podcast que es pura maravilla. Y traemos... ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Pues traemos al invitado de la semana pasada, lo hemos encerrado en el armario, lo hemos sacado. ¡Para afuera! Bueno, ¡hala! ¡Ha salido! Buenas. Traemos a Pepelu otra vez. Hola. Estaba bien el armario, ¿eh? Había una nota del anterior invitado ahí que... ya, sal corriendo. Sal corriendo. No es un lugar seguro. Así que, lo primero de todo, que esa es la segunda parte. Así que Sí. si no habéis escuchado la primera parte, casi que mejor. Que si os vamos a hacer spoilers seguramente. Sí. Y así lo escucháis entero, que es una maravilla. Así que, por favor, primera parte primero. Ordenación. El toque. El toc. O sea, por favor, primera parte y ahora la segunda parte. O sea, que ya estáis avisados. Estupendo. Antes de nada, así que... Hemos empezado hoy 5, que lo sepas, que me he dado cuenta. No Pero hemos, bueno, no hemos pasa empezado nada. de 5. No pasa Una putada. Así que yo creo que ponemos un poquito de musiquita antes de nada. Exacto. Pero me voy a gustar. Voy a poner otra cosita que tengo por aquí. ¿Te parece bien? Gústate. Me va a gustar un poquito, ¿vale? A ver si lo encuentro. Que si... ¿Sabes? Que lo tengo aquí como Chan, lejos. chan, chan, chan. Fernando. Sí. Fernando, ¿eh? Sí. Me la estás jugando, ¿eh? Ahora, un poquito. Ahora sí. Y... Menudo melocotonazo, ¿eh? Ya ves, chaval, minuto de mazo. Entonces, de mis canciones preferidas de abortos. Así, directamente. Es que me gusta mucho. Tenemos otra vez a Pepelu, por cierto. Pepelu, sí, muy bien. Aquí estamos. Pepelu. Está la vieja, ¿eh? Habéis puesto una... Sí. Una añeja. Esto ya es puro ego trip lo que voy a hacer ahora mismo. En este disco yo hice las fotos de la contraportada. Señor. ¿Cierto? Sí, señor. Vaya. Sí. Mira, ¿tú no te acordabas? No, sí, coño, que este es en el que está todo blanco con la sangre. En efecto. Sí. Bueno, te quería preguntar, no te lo he preguntado antes y te lo quería preguntar antes. ¿No te resulta extraño escucharte? No, me estoy bastante acostumbrado. ¿Sí? No me escucho nada en casa. Doy palabra de que jamás me escucho en mi casa. Yo termino de escuchar, pero claro, de premezclarlo, de requete mezclarlo, tal. Al final, No, ya o ir a un pub, un garito o algo y estar escuchando una canción. A mí me resulta un poco incómodo escuchar el programa. Y cuando me escucho a mí mismo, me gusta escucharme solo. Es algo muy raro, pero me pasa de verdad. Y... Con unas velas, No, pero yo con sé tu de más bata de gente seda que, te sé de más gente que escuchas graban solo. programas muy buenos que luego no pueden escucharse a ellos mismos. Mira, hablar. el Tote King tampoco es capaz de escuchar sus discos. Fíjate. Mira. No, yo no tengo ningún toque en especial. Simplemente que estoy acostumbrado. No me escucho porque me aburriría, porque de tanto premezclar las canciones y escucharlas una y otra vez, sobre todo en el local de ensayo y tocarlas en directo, pues al final no te motiva a escucharlo en casa. Pero tampoco me da ningún problema. Estoy acostumbrado. Y después, bueno, vamos, encarrilamos. Como si fueran los bolos, los carrileros. Como un tren. Boom. Después de llevar tanto tiempo haciendo música, tanto tiempo componiendo con más gente, siempre en un local de ensayo y todo, decides hacer un poemario. Un poemario que son como dices tú, son poemas cantados o... Son canciones para leer. Exacto. Le llamé Azulejo. Sí, la verdad es que vino en un momento bastante chungo de mi vida. Azulejo lo escribí en el hospital de Castellón. Y básicamente, pues, son canciones para leer porque era un momento en el que yo no podía hacer música. Y porque yo siempre, hasta ese momento, la música la hacía con Fernando. Realmente yo lo que hago son letras y melodías de voz. Pero en ese momento no tenía ninguna melodía de voz, no tenía distorsión de fondo. Y empecé a hacerlo en papel simplemente para que se leyera, no para que sonase. Y al final un colega, el Óscar Sancho, cantante de Lujuria, me recomendó que lo publicara
Y sin pensarlo, sin nunca habérmelo planteado, pues saqué un poemario, Azulejo. Pero claro, era muy depresivo, era muy oscuro y con el tiempo pues le cogí afición a escribir solo para papel, fuera de la música, y sí que me atreví a sacar ya un poemario ya pensado para hacerse poemario, en el que escribía pues poemas más luminosos y pequeños relatitos que iba escribiendo de ciencia ficción, de mitología gallega, de fantasía, un poquito, pequeños relatos, todos con un aire reivindicativo, que es un poco a lo que se suele asociar lo que hago yo. Y la verdad es que me gustó mucho, disfruté muchísimo de ese proceso. El proceso ya no el proceso de escribirlo, no tanto el de escribirlo, sino el proceso luego de lo tienes en papel, lo plasmas en papel, porque escribir lleva un montón de pasos. Porque una vez tú lo tienes escrito, tienes que llevarlo a la imprenta, que te lo imprimen, que te lo encuadernen, que te lo revisen, que te revisen el vocabulario, todo eso. ¿Te lo hiciste tú mismo? En Azulejo y en Poemas del Primer Mundo no hay ninguna revisión ortotipográfica, por así decirlo. Es decir, no hay ninguna revisión de contenido. Uh-huh. Yo mismo imprimí los libros, yo mismo los vendí, hice todo el proceso. Porque también es mi manera natural de hacerlo. Como en la música también, Lagarto nos hacemos todos nosotros y estoy acostumbrado a ese tema, pues en los 2 poemarios que saqué, sí. Claro que ahora, con la novela que voy a sacar en octubre, pues eso es un monstruo ya. Eso es un monstruo de 450 páginas. 450 páginas se te ha ido las manos, ¿eh? Sí, es un monstruo y claro, es todo narración y ahí evidentemente sí que he contratado a un profesional, a una chica profesional que está trabajando ahora mismo, me lo entrega el lunes. Uh-huh. La corrección ortotipográfica, pues que a lo mejor he conjugado mal algún verbo, he tenido alguna errata, sobre todo normalizar los párrafos, maquetarlos, tal, que se me escapa a mí un poquito, pero bueno, básicamente sí que he tenido ofertas editoriales, pero no me interesan porque ya te digo lo que decía en el anterior programa la semana pasada. Sí. Está fino. Pues lo que decía en el anterior programa, que me gusta hacer las cosas por el mero hecho de expresar lo que quiero expresar y hacerlas en sí. No tienen ningún fin excesivamente comercial, entonces no me preocupa buscar una editorial y ya me encargo yo solo de hacer la distribución, de llevarlo a las librerías y me suele ir bastante bien. Uh-huh. Buah, genial. Cuéntanos un poquito, hasta donde puedas, obviamente, porque si no quiero spoilers. No, sin spoilers. De qué va a ir tu novela, de qué va a tratar, dónde está ambientada, cómo se te ha ocurrido eso, cómo te has documentado, porque me dijiste que está basada en la historia. Sí. ¿Cómo te has documentado? ¿Dónde has ido a documentarte? ¿Cómo...? Un poquito porque me interesa bastante el tema y sobre todo en la época en la que me dijiste que estaba basada. Cuéntanos. Pues mira, la novela que estoy escribiendo, que he terminado de escribir, que sale en octubre, está escrita como si fuese una novela de aventuras, pero contemporánea. Es una novela que habla de la Guerra Civil Española y la posguerra civil española en Castellón de la Plana, y que se extrapola al resto de provincias porque los personajes pues se mueven bastante y viajan. Uno de ellos sufre un periodo largo de encarcelamiento en el penal de San Cristóbal de Pamplona y otro de los personajes pues se echa a los montes, que es lo que ocurría cuando terminó la guerra y cuando empezó la posguerra. Muchísima gente se tenía que ir a los montes y luego ya más adelante surgieron los maquis, ¿no? Todo ese ambiente literario está escrito con un punto de vista más tolkieniano, ¿sabes? Porque me ha gustado sacarle la epicidad a un momento que realmente tenía epicidad. O sea, el momento literario da para epicidad, pero el motivo real de hacer todo esto es porque yo tenía la sensación de que hay muchos amigos míos que no sabían muchas cosas que habían pasado en su propia ciudad. Yo, por desgracia, por motivos familiares, sí que estoy bastante puesto en el tema de la Guerra Civil Española y la posguerra y la represión franquista, y me daba mucho dolor saber que muchas de las cosas habían pasado en Castellón, en Villarreal, en Nules, en Villafranca, en Sagunto, etcétera, y muchísima gente no lo sabía. Y para descubrirlas, antes de escribir la novela, me hice la mochila y me dediqué a visitar todos estos lugares, ¿no? Mogollón de cárceles, mogollón de rutas del exilio hacia Francia, refugios antiaéreos, la tragedia de Alicante. Me fui visitando en el tiempo que he podido todo este tipo de lugares. He hecho algunas rutas de exilio por los Pirineos, las he hecho yo mismo a pie, y recabando toda esa información, me he llevado la cámara y lo he grabado todo. Sacaré un pequeño cómo se hizo, con todo el proceso de documentación de la novela,
que saldrá pues en septiembre de este año, y en octubre sacaré ya la novela, que como te digo es una novela histórica de ficción, porque los personajes son ficticios, aunque aparecen personajes reales como un cameo, y dentro de esa ficción, pues la forma de tratarla que he tenido, pues sí que podría ser como la que los autores de fantasía tratan sus novelas, buscando un poquito las aventuras, la epicidad, y gastando recursos poéticos del bagaje poético que tengo para darle riqueza a la literatura. Todavía estoy nervioso porque no la ha leído nadie, solo la ha leído mi editora. Entonces, y me la entrega el lunes ya revisada, entonces todavía no sé si es buena, la verdad. No voy a mentir. Entiendo que el tono de la novela no es oscuro, no, o sea, entiendo que el tono no es oscuro, porque lo que me transmite es que mucho de lo que se cuenta o todo de lo que se cuenta de la guerra civil y de la posguerra es obviamente oscuro y obviamente atroz, porque lo fue, pero ¿le has querido dar una vuelta al tono con este rollo más fantástico, tolkieniano, sí, épico? ¿No transmite esa tristeza que suele transmitir, por lo mismo, por lo obvio, esas obras de la guerra civil? ¿O dónde has dirigido eso? Porque me parece muy importante a la hora de tratar este tema. Claro. A la hora de intentar ahuyentar, que me ha costado muchísimo el maniqueísmo de la novela, de buenos y malos, sí. Me ha costado muchísimo ahuyentarlo, y lo he conseguido en cierta medida, porque evidentemente no era igual un bando que el otro. Pero sobre todo, a la hora de alejarme del tópico de la guerra civil española, me he descubierto en la epicidad que tiene la contienda. Y claro, es cruel, porque la realidad es cruel. Entonces he intentado no ocultar nada de la crudeza y de la tristeza que tiene, en absoluto. Si hay una violación explícita. Si hay una escena de sexo, hay una escena de sexo explícita. Si hay una tortura, que la hay explícita. Pero sobre todo también en el transcurrir, porque si algo aprendió la sociedad española en esa época fue a viajar, y a viajar a pie. Y las novelas de fantasía son viajes. Y ahí pues sí, que me gusta recrearme también en la parte natural que tiene en ese exilio hacia Francia, que vivieron muchísimas personas peleando ya con el propio monte y peleando contra el fenómeno climatológico. Y vale que no teníamos dragones en el cielo, pero teníamos bestias de metal que llevaban alemanes, que iban destruyendo pueblo a pueblo. Y sí que pienso que tiene una mirada épica todo este asunto que nos ha marcado hasta el día de hoy. Por lo menos nos ha marcado a toda la sociedad de manera permanente, porque sí. Es algo que hay día a día. En cualquier conversación política surge el fantasma en otras siglas, surge el fantasma en otros términos, pero básicamente era algo que tenía la necesidad de contar. Buah, brutal. Me gusta mucho el tema de que has seguido para escribirlo, el tema de haber viajado tú a todos los sitios y eso, el cómo se hizo, tiene que quedar bastante guay. Luego, a la hora de escribirlo, ¿te has visto con algún problema? No sé de qué forma lo has escrito, si lo has escrito con diálogos, si lo has escrito desde un tercer punto de vista, si está en primera persona, pero ¿te has visto con algún problema? Porque claro, tú estás acostumbrado a cantar, a escribir poemas, no es lo mismo escribir una novela para nada que un poema, una canción. He disfrutado mucho escribiendo la novela. Me he dado cuenta de que me gusta más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. He disfrutado muchísimo y está escrito desde un punto de vista de tercera persona, y evidentemente hay diálogos. He respetado los idiomas de todo el mundo. Cuando alguien habla en valenciano. Cuando un soldado alemán habla con su compañero, dice una frase, la dice en alemán. Y claro, he pedido ayuda. He pedido ayuda para hacerlo. Y sí que lo que he intentado cuidar es el realismo. Ese realismo a tope. Entonces, parece mentira, parece que choque lo que estoy diciendo, que he intentado cuidar el realismo con un punto de vista tolkieniano que he dicho. Pero es que mis influencias literarias... Para mí Tolkien existe, ¿eh? Claro. Mis influencias, yo de pequeño era un forofo de... Pese a que no me gusta Power Metal, era un forofo de los dragones y las mazmorras, de los juegos de rol y también de los videojuegos, y me gustaba jugar al StarCraft y etcétera. Y la épica yo siempre la he contemplado como que le faltaba un motivo que me diera algo real, ¿sabes? A mí me puede gustar mucho jugar al Warcraft, pero no me gusta perder el tiempo aprendiéndome cosas ficticias. Claro, te gustaría que ese juego te aportase algo. Me aportase algo más. Y lo que he intentado con esta novela es
que la gente glolea de una manera amena, divertida, pueda enterarse de cosas que han pasado tan cerca de su casa que abruma. Porque no somos conscientes, pero conocemos Auschwitz, conocemos Mauthausen, conocemos las barbaridades que hacían los nazis en Europa, pero no conocemos el campo de concentración de los Almendros, que fue en Alicante. Y se hacían cosas peores que la Alemania nazi, casi peores. No conocemos el campo de concentración de Vétera, no conocemos la barbaridad de fusilamientos que hacían diariamente aquí en Castellón, al lado del río, en el cementerio. Aquí al lado del río en Castellón, todas las mañanas a las 8 se mataba sistemáticamente a una hilera de gente. Y claro, ir descubriendo todo esto, ir leyendo los apellidos y viendo las casas que aún están en pie, descubrir cómo se repartió Castellón como si fuese un botín. El cuñado de Franco prácticamente tenía suya la ciudad, porque estudió bachiller en el Ribalta, y cuando la ciudad se la comieron los nacionales, prácticamente todos los puestos de poder y los puestos en las empresas se los repartieron. Como muchísimas empresas, al denunciarse porque habían estado simplemente pues cavando refugios antiaéreos en los bombardeos, como muchísimas de estas pequeñas tiendas, simplemente al fusilar a sus dueños, se las quedaban personas del bando opuesto. Como las riquezas contemporáneas con las que convivimos, la gente rica del siglo XXI, como mucha de esa gente forjó su riqueza En ese momento. en ese momento. Es brutal. Buah. Y bueno, yo creo que nos ha dejado claro que va a estar guay la novela, por lo menos. A ver qué le dice ahora la editora. Me han dado o sea, a mí personalmente tengo un montón de ganas de leerlo. O sea, Hype a muerte. Primera semana de octubre estará a la venta. Si todo va bien, pero en principio sí, me atrevo a poner la mano en el fuego. Stay tuned, o sea, el hype está ahí. brutal, O sea, es brutal. o sea, me estoy Cuando se flipando. acerque el momento, lo recordaremos. Os Sí, sí, volveremos aquí a a recordar. ¿Cuándo sale el podcast de la segunda semana? Es algo que hablaremos después. Es algo sí, Pues sí, claro, pero va a salir seguro más tarde que el lunes. sí. Sí, seguro. Pues entonces puedo decir el título de la novela. Ah, sí, ¡Oh! claro. Sí, por supuesto, sí. ¡Primicia! Si Ma- alguien lo está escuchando en directo, estoy ¿tenemos ahora mismo alguna Claro, escucha- en directo es primicia. ¿tenemos alguna escucha en directo? Pues ahora mira, mismo? Nunca tenemos a nadie. Que sea el día que tenemos a alguien, por Dios. a ver. Que sea. Espérate, voy a las estadísticas. A ver, me logueo, me estoy logueando. Está Es difícil en el siglo XXI que haya escuchas en directo. Esto es Sí, pero podcast. es brutal, es brutal. A ver, Y si ves números, luego flipas. Ves los podcasts y dices tú, ¿y ni una en directo? Pero ni una en streaming a veces. O sea, automáticamente se lo descargan porque está en sitios que lo puedes descargar, o sea, lo puedes escuchar en streaming sin descargártelo, y ni siquiera por esas. confirmamos, no hay nada en directo. Esto va a ser Esto es para ti, para mí, Fernando. maravilloso. Genial. Bueno, la novela se titula La tumba del color azul. Alright. Me gusta el título. Las dos primeras personas que lo saben. No lo sabe ni mi novia. Pues muchas gracias, de verdad. Pues, joder, nuestra primera exclusiva. O sea, es que es una maravilla. Así que, nada, chicos, me alegro mucho de haberte tenido, Pepelu. Yo encantado de estar aquí. Es una pasada haberte tenido y que nos hayas contado lo que nos hayas contado. Pensaba que, todo es música, me voy a centrar mucho en la música. Me ha gustado casi más la parte del libro porque más levanta el hype a muerte. Y nada, Fernando, muchas gracias por dirigir esto. Sí, lo primero de todo, haz un poquito de spam. Ya, reparte Hostia, spam. ahí, Reparte spam. spam. Perdón, que yo me iba Sí, ya. tú reparte spam a tope, Yo me por iba ya, supuesto. sí. Spam no spawn. Qué malo, me muero. Acabo de cagar la entrevista. No te preocupes, nosotros hacemos bromas peores. Peores, sí. Bueno, cuéntanos. No, reparte un poquito dónde estás, dónde te podemos escuchar, leer. Repártenos todo un poco tu plantel de lugares. Vale, todavía no tengo la web que me estoy haciendo una web súper currada para el tema de los libros. Todavía no la tengo online. Me podéis seguir en las redes sociales, Instagram @pepelulagarto, el Facebook Pepelu Fernández. Lagartospoke es súper fácil de encontrar, Lagartospoke en Google. Y nada, yo por mi parte solo decir que felicitaros por el programón que tenéis. Yo os había escuchado la entrevista del boxeador y de Rodri y me gustó. Y ahora he estado aquí en directo, he estado como en casa. En muy pocas ocasiones he tenido la ocasión de estar tan a gusto en una entrevista. Así que felicidades por el programa. Y agradeceros de corazón que me hayáis traído hasta aquí. Muchísimas gracias a ti y gracias por todo. Y bueno, chicos, ahora sí,
después de mi cagada, que se me olvidaba ya lo del spam. Nos vamos. Gracias, Fernando, por dirigir esto. Muchísimas gracias, Pepe Lu, por venir, en serio. Muchísimas Nada, gracias. vosotros. Gracias, Carlos, por estar aquí otra semana más. Otra vez. Y nos vamos con Meteorito, de Lagartos Pop. A muerte. Mi canción favorita de Lagarto, fíjate. Alright, pues hasta luego.